Y la izquierda y la derecha se medirán este domingo en un inédito primer duelo por la presidencia de Colombia, ya que de acuerdo con las encuestas, los candidatos que concentran la preferencia electoral son el candidato de Colombia Humanista, Gustavo Petro, y el aspirante del Partido Centro Democrático, Iván Duque. Los más de 36 millones de colombianos convocados a las urnas encontrarán también en la boleta a Sergio Fajardo de la coalición Colombia, Germán Vargas Lleras del Movimiento Mejor, Humberto de la Calle del Partido Liberal y el pastor cristiano Jorge Antonio Trujillo de Todos Somos Colombia. Terminado el conflicto de medio siglo con las FARC, los analistas políticos destacan que dos asuntos clave estarán en juego en esta elección presidencial: la implementación de los acuerdos de paz y el impacto de la crisis humanitaria venezolana. En entrevista con Radio Educación, el doctor Mario Torrico Terán, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, analiza las elecciones presidenciales en Colombia, las posibilidades de una segunda vuelta y la ausencia del ahora partido político FARC en este proceso, a pesar de que los acuerdos de paz contemplaban su participación. Las FARC, parte de los acuerdos de paz fueron que las FARC se iban a desmovilizar y convertirse en partido político, de esta forma encauzar por el canal institucional de la democracia pues sus demandas y lo que ellos creen que debe ser el rumbo que debería tomar Colombia. Sin embargo, las FARC fueron muy castigadas en las urnas en las elecciones legislativas de hace un par de meses. Colombia tiene la particularidad de ser el único país de América Latina en el que sus elecciones legislativas son un poco antes que las presidenciales. Entonces eso le da un carácter diferente a la dinámica de sus partidos y básicamente las FARC ahí mostraron una falta de apoyo social a su proyecto. Fueron muy castigadas, recibieron muy poquitos votos y obtuvieron los congresistas que tienen ahora, pues en virtud de los acuerdos de paz que les garantizan durante 8 años 5 congresistas, ¿no? en cada cámara. En ese sentido, bueno, las FARC además han tenido muchos problemas de organización y eso ha hecho finalmente ambas cosas, la falta de apoyo popular y sus problemas de organización que no presenten un candidato presidencial, ¿no? Y en este momento, pues, si las FARC no cambian, digamos, de rumbo, lo cual implicaría, yo creo, por ejemplo, que sería pedir disculpas a todo lo colombiano por toda la violencia ejercida, por todos los muertos, por toda la sangre que hubo durante tantas décadas, va a ser difícil que las FARC tengan un futuro como partido político después de estos 8 años que les garantizan los acuerdos de paz de tener presencia en el legislativo. Doctor, ¿estas elecciones presidenciales pueden ser consideradas como un nuevo referéndum sobre los acuerdos de paz? En alguna medida sí. El tema más importante en esta elección son los acuerdos de paz. Es el tema que sigue polarizando y es el tema que de alguna forma está orientando la decisión del voto. En el último debate, que fue hace un par de días, yo lo estuve viendo, la discusión sobre los acuerdos de paz prácticamente se llevó 1 hora, ¿no? 1 hora discutiendo los acuerdos de paz, y normalmente en los debates se discuten temas de economía, comercio, política interna, política exterior, etcétera. En el caso colombiano es tan importante el tema que se llevó la mayor cantidad de tiempo del debate. Y es todavía polarizante porque el candidato que va puntero en las encuestas, Iván Duque, que pertenece al partido del expresidente Álvaro Uribe, es el único que está señalando que él revisaría los acuerdos de paz, ¿no? Porque no está de acuerdo, como lo había señalado antes Uribe, con varios de los puntos firmados, entre ellos, por ejemplo, que haya una jurisdicción especial para la paz. Es decir, que los crímenes cometidos por miembros de las FARC no serían juzgados por la justicia penal, ¿no? Sino por un sistema especial en el que básicamente las penas son menores, ¿no? Hay que decir, estos sistemas alternativos de justicia son los que se han implementado en la gran mayoría de los países que han atravesado por guerras civiles, por ejemplo, ¿no? Y que ha permitido que los grupos armados se desmovilicen, ¿no? Pero en el caso de Colombia, pues el discurso del grupo de Uribe en general, que señalaban que esto es impunidad y sin justicia no hay paz, pues fue un discurso muy efectivo y llegó a muy buena parte de los colombianos, tanto así
que el plebiscito ganó el no, o sea, el rechazo a los acuerdos de paz. Con escaso margen, pero ganó cuando toda la comunidad internacional estaba apoyando a Colombia para que se firmen los acuerdos de paz. Ya luego el gobierno lo encauzó por el medio del Congreso Nacional y eso se aprobó, pero sigue siendo un tema, digamos, polémico en Colombia, polarizante, y el que más está, digamos, orientando los votos, porque los otros 4 candidatos presidenciales, todos están diciendo que ellos respetarían los acuerdos de paz. Gustavo Petro, Fajardo, Vargas Lleras y Humberto de la Calle. Además, Humberto de la Calle fue el negociador con las FARC, ¿no? Él era el enviado del gobierno para negociar con las FARC. El único que está diciendo que revisaría los acuerdos de paz es Iván Duque, que es justamente quien va en primer lugar en las encuestas y quien tiene, a mi parecer, las mayores probabilidades de ganar la presidencia en Colombia, ¿no? Doctor, ¿qué peso tendrán en estos comicios el factor Venezuela? Bueno, al igual que el discurso sobre no hay paz sin justicia, o no podemos permitir la impunidad, pues también el grupo de Álvaro Uribe y el mismo Álvaro Uribe han promovido también un discurso de que Colombia, si es que ganara, en este caso el candidato que va en segundo lugar, que es Petro, se convertiría en Venezuela. Este discurso, hay que decirlo, está presente en toda América Latina. Lo vimos en las elecciones chilenas, que se usó mucho. Lo estamos viendo en las elecciones mexicanas, que también hay gente que dice si gana López Obrador, México se va a convertir en Venezuela. Lo mismo, usted puede revisar la prensa de toda América Latina y básicamente un argumento contra ciertos sectores de izquierda es que en caso de que ellos lleguen al poder, el país en cuestión se convertiría en Venezuela, lo cual significa dejaría de ser una democracia, habría una crisis económica, habría una deriva autoritaria, etcétera. Y en el caso de Colombia, pero especialmente en el caso de Colombia más bien, este discurso sí tiene también, sí pega eficazmente en un buen sector de la población, porque ellos tienen a Venezuela al lado, básicamente. Y Colombia está recibiendo todos los días a migrantes venezolanos, a gente que deja Venezuela y pues llega a Colombia. Entonces, no es una realidad lejana, como podría ser para los que vivimos en México, que cuando se nos dice México se va a convertir en Venezuela, pues Venezuela está lejos y no vemos esa oleada de migrantes venezolanos hacia México, aunque claro que han llegado, pero no es notorio, digamos, en las calles. En cambio, en Colombia sí es notorio. Y este discurso sí ha sido eficaz, pero sobre todo yo diría es un discurso de miedo en el sentido de orientar el voto no por las propuestas, sino más bien por el miedo. Y estos discursos, esta forma de hacer política es altamente eficaz. Ya lo vimos con Donald Trump. Donald Trump también despertó los miedos de ciertos sectores de Estados Unidos y eso fue muy eficaz. Y lo mismo, si usted revisa las dinámicas electorales de varios países europeos y de otras regiones del mundo, el recurrir al miedo está resultando muy eficaz. Y en este caso, el tema Venezuela sí es un tema también importante en Colombia para algún sector de la población, que en este caso coincide también que en general rechazan los acuerdos de paz con las FARC. Doctor Iván Duque va adelante en las preferencias electorales, sin embargo muchos señalan que es inevitable la segunda vuelta, pero ¿a quién beneficiaría un eventual balotaje? Pues sí, yo creo también, como lo señalan los expertos y lo muestran las encuestas, que ningún candidato va a ganar en la primera vuelta de este domingo, de mañana, y va a haber una segunda vuelta. Lo más probable es que sea entre Iván Duque, que sería del partido más a la derecha, contra Gustavo Petro, que sería del partido más a la izquierda. Sería como una segunda vuelta entre los extremos del espectro ideológico. Las legislativas fueron hace 2 meses y eso hizo que el Congreso, cuando las legislativas normalmente se separan de la elección presidencial, los congresos que resultan son mucho más fragmentados que si ambas elecciones concurrieran. En ese sentido, el Congreso de Colombia en este momento es muy fragmentado, está dividido entre muchas fuerzas políticas, ninguna tiene mayoría, pero las fuerzas de derecha son las que tienen más presencia de legisladores, y en ese sentido, una eventual presidencia de Petro o de algún otro líder de izquierda, pues enfrentaría, creo yo, la
la oposición fuerte del Congreso. En el caso contrario, Iván Duque podría negociar cosas con mayor facilidad. Pero ¿qué pasaría en la segunda vuelta? ¿Quién ganaría de ellos si es que efectivamente se cumple que ambos pasan a la segunda vuelta? Pues todo dependerá de los apoyos que haya después de la primera vuelta, ¿no? De si la izquierda de Petro y la centroizquierda de Fajardo y el Partido Liberal de Humberto de la Calle, que también favorece los acuerdos de paz, pues se unan, ¿no? No en automático ocurren estos apoyos explícitos, pero yo creo que la única oportunidad que tuviera Petro o algún otro contendiente contra Duque en segunda vuelta de ganarle sería a través de la unión de todos los otros candidatos que favorecen el respeto a los acuerdos de paz. Escuchábamos al doctor Mario Torrico Terán, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz. Torrico Terán es economista y politólogo por la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia y cuenta con una maestría en Desarrollo Económico en América Latina por la Universidad Internacional de Andalucía en España, otra maestría también en Ciencias Sociales por la Flaxo, México. Es también doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por Flaxo, México.